Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que estamos iniciando, esta nueva iniciativa que CIEM tiene para ustedes con respecto a hacer diversas entrevistas, aportarles contenido de valor, aportarles información en el mundo empresarial, en el mundo de los recursos humanos. Yo soy Rose Mora, directora de CIEM, y en esta ocasión es para mí un honor y una alegría presentar a Luz del Carmen Guadarrama, aparte de que es una súper experta en la materia de la cual vamos a hablar el día de hoy. Es una gran amiga. Muchísimas gracias, Luz, por haber aceptado a la invitación de tener un Facebook Live contigo. Luz, muchísimas gracias. Bienvenida. No te escuchamos, Luz. Muchas gracias, Ros. Agradezco mucho tu invitación. Estoy muy feliz de aquí poder participar y poder compartirles mi experiencia en este largo camino que he desarrollado en el mundo empresarial. Y pues me entusiasma mucho la idea de estar presentes aquí en este Facebook Live. Muchísimas gracias, Luz. Oye, pues fíjate que aquí en CIEM, en Psicología Empresarial, no quisimos pasar por alto lo que es el mes de celebración de la mujer, aunque tenemos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, pues para nosotros todo el mes es como estar nombrando muchas cosas, todos los logros que han hecho, y tú eres una gran y digna representante de todo el avance que ha tenido o que hemos tenido la mujer en el mundo empresarial. Entonces, el tema que precisamente venimos a platicar o que venimos a comentar con todos ustedes es precisamente el rol de la mujer en el ámbito empresarial. Y Luz, antes de pasar directamente a las preguntas, porque tengo un montón de preguntas que hacerte, quisiera decirle a nuestro auditorio, parte de tu semblanza académica, parte de tu semblanza de experiencia. Bueno, Luz del Carmen Guadarrama Islas tiene estudios de maestría en Ciencias Administrativas y Sociales y la licenciatura en Relaciones Industriales por la Universidad Veracruzana. Cuenta con múltiples diplomados en materia de recursos humanos, derechos humanos y liderazgo. Es instructora acreditada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ha sido servidora pública de la Administración Federal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como coordinadora de diversos programas y distintivos en el estado de Veracruz. Desde el 2008 es profesora de la Universidad CLAES y ha participado en diversos procesos como capacitadora. Ese mismo año creó su despacho capacitador y consultoría organizacional. Actualmente, Luz imparte consultoría en el tema de certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación y norma 035 factores de riesgos psicosociales a diferentes centros de trabajo. Es socia Coparmex y presidenta de la Comisión Laboral en Jalapa. Y ya ves, por eso yo digo que tengo el gran honor de contar con tu amistad, porque eras una fregona, amiga. Eres una muy fregona mujer. Muchas gracias, Ros. Muchas gracias por esas bellas flores y pues agradezco esta bonita invitación. Oye, Lucy, ya entrando en materia, ¿cuál ha sido desde tu punto de vista la participación de las mujeres en las empresas? Bien, Ros, fíjate que si bien ha incrementado mucho esta participación laboral femenina, si bien ha sido una labor que ha hecho la mujer en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, la búsqueda de esos espacios, y ahora, por ejemplo, con esa nueva, desde el gobierno de la República, que se aprobó esa paridad en el Senado, la paridad, y que, bueno, poco a poco la mujer ha encontrado esa oportunidad. Sin embargo, pues no ha sido una tarea sencilla ni fácil, porque si bien sí ha habido un incremento alrededor de un 60%, no se ha visto tampoco en puestos directivos, ¿sí? Desgraciadamente todavía hay muchas desigualdades de género que persisten en este mercado laboral.
y más pues todo lo que tiene que ver con América Latina. Y bueno, todavía existe una brecha salarial que hay que buscar, ¿no? En cuestión de hombres y mujeres en puestos, por ejemplo, directivos. Pero sí se han incrementado mucho las oportunidades. Pero sí hay que hacer mucho la anotación de que no, en esa búsqueda, en esa lucha de buscar esos espacios para las mujeres, también es cierto que no ha habido todavía una paridad salarial, no ha habido espacios o trabajos dignos para las mujeres. Todavía hay muchos, por ejemplo, mujeres indígenas que no tienen las condiciones laborales. Entonces, sí, todavía estamos en un trabajo que es difícil, pero que se ha logrado desde pues toda la labor que hacemos desde cada una de las mujeres desde nuestra trinchera. Oye, y estadísticamente, ¿cuántas mujeres hay en puestos directivos a nivel empresarial? Mira, Aún y con todos estos obstáculos, ¿no? Porque me imagino, ¿cuáles son los obstáculos? Ya estoy a la siguiente pregunta, pero ¿cuáles consideras tú que han sido los mayores obstáculos que no han dejado que nosotras, nuestro género, pueda florecer en el ámbito empresarial? bien, si bien también, bueno, es difícil la conciliación trabajo, familia, persona. Y Sí, porque la claro. mujer tiene una doble o triple carga, ¿sí? Laboral. Entonces, esa conciliación de poder conciliar el trabajo, la familia, los horarios, desgraciadamente, ahora con la pandemia, sí vino a revolucionar las formas de trabajo y hacer esos cambios estructurales en las organizaciones. Y que bueno, eso generó que ahora se establezcan, aunque ya había se había trabajado lo que era la política de horarios flexibles o de teletrabajo, ya lo tenían establecido muchas empresas, más que nada en la Ciudad de México. Todavía no se veía como esta marea que se vino con la pandemia. Entonces, ahora, con esto de la pandemia, pues sí hicieron estas adecuaciones en las empresas, estas modificaciones, y eso permitió, si bien los espacios que se habían logrado en nuestro México para mujeres, esto decayó mucho, pero surgió una nueva oportunidad a través del teletrabajo, del trabajo en casa, para que pues muchas mujeres tuvieran el acceso a poder conciliar esta vida laboral, familiar, la vida personal, laboral y familiar. Entonces, sí es un reto que enfrentamos las mujeres de poder tener en el mercado laboral estas condiciones de equidad y que mucho ayudan también y abonan que los centros de trabajo establezcan estas políticas. Cuando un centro de trabajo establece una política de conciliación trabajo-familia, pues establece acciones afirmativas que le ayudan a la mujer precisamente a desarrollar trabajo en casa, horarios flexibles, a poder coordinarse de tal manera que no sienta culpa, porque muchas veces las mujeres sentimos la culpa de dejar tanto tiempo a los hijos o no puedes desarrollarte profesionalmente o porque pues tienes que cumplir con otras labores. Entonces es difícil y se generan pues diferentes cargas como pues el estrés, se Claro. genera pues falta de ganas, de energía, se genera pues rotación laboral, ¿no? Empiezan a subir los indicadores de rotación de laboral. Entonces, todo eso va mermando también la productividad de la empresa. Cuando una empresa sabe cuál es la necesidad de las mujeres y que establezcan estas políticas, entonces podemos observar los indicadores de que a mayor bienestar de las y los trabajadores, mayor productividad, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo me acuerdo, bueno, ya llevamos dos años de pandemia y afortunadamente ya estamos viendo la luz al final del túnel. Sin embargo, me acuerdo que cuando inició todo este rollo de la pandemia, una de las personas que más salimos afectadas, pues fuimos las mujeres, ¿no? En teletrabajo, porque se nos cargó impresionantemente la chamba del trabajo, más estar aquí en casa al cuidado de los niños y al cuidado de la casa. Entonces, los niveles de estrés se fueron para arriba. Entonces, sí, yo me acuerdo que fue un tema complicado, que incluso ahorita muchos de los investigadores
que se dieron a la tarea, aparte de la situación médica, pues también estaban los psicólogos analizando todo este tipo de conductas, porque hubo depresión, hubo psicosomatizaciones acerca del estrés y el alto índice de las mujeres en situación de estrés por tener esta doble o triple carga laboral. Y eso, ojo, ojo, eso no significa, mi querido auditorio, que los hombres no tengan su reconocimiento, también tienen su parte, pero en este mes de la mujer que ya estamos cerrando, vamos a enfocarnos a la parte de cómo ha afectado pues toda esta influencia y todo este ámbito laboral en combinación con nuestra vida familiar y con nuestra vida social incluso, ¿no? Luz, ¿tú consideras que el aspecto salarial es igual para hombres y mujeres en este tiempo? Híjole, Ros, yo quisiera decirte que sí, desgraciadamente todavía no. Todavía vemos muchas mujeres en puestos, desgraciadamente ganando directivos que ganan menos que los hombres. Si hay una brecha de género del 35% en nuestro país. Entonces, sí todavía falta mucha labor, mucha concientización, quitarnos muchos prejuicios, pero sí creo que poco a poco los centros de trabajo van incorporando políticas de igualdad de oportunidades. Ahora, si bien tú puedes observar ahí en tu despacho que ya pues muchos centros de trabajo no establecen, por ejemplo, el sexo, ¿no? O ya no hacen su búsqueda de su talento con alguna discriminación, ya son muy cuidadosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todos, la sociedad ya estamos como un poco sensibilizados en el tema de la igualdad, de la equidad, pero sin caer en una exageración. Y digo sin caer en una exageración porque siempre hay que buscar el punto de la equidad. Yo siempre digo de la equidad, la búsqueda de que considerar la igualdad de oportunidades en salarios justos de acuerdo a las competencias de las y los trabajadores. ¿Sí? Entonces, no es porque a lo mejor un directivo de una mujer va a ganar menos que un hombre siendo el mismo puesto. No, pero hay que ver qué tipo de puesto va a ser, en qué condiciones, cuáles va a ser su evaluación, sus riesgos de trabajo. O sea, es una cuestión que hay que hacer un análisis precisamente para asignar el sueldo, el nivel de responsabilidades. Entonces, sí hay todavía una brecha en cuestión de oportunidades, pero que poco a poco sí las empresas ya están un poco más concientizadas. ¿Por qué? Porque te decía y repito, esa búsqueda de la mujer en la igualdad, ¿no? De buscar esos espacios dignos, un trabajo decente, y que ya también desde el Senado el día de hoy y ayer estuve trabajando sobre ese tema, sobre crear esos ambientes de trabajo verdaderamente dignos, porque se está legislando ahorita por el incremento de los días de vacaciones. Sí, súper bien. Fíjate que desde mi punto de vista, nosotros en el aspecto generacional, todas las mujeres que estamos viviendo pues la parte laboral y la parte familiar, estamos como en medio todavía, ¿no? Como que todavía no se define muy bien, o sea, cuáles son los beneficios que tenemos de tener un trabajo con las demandas que se exige igual que a los hombres, ¿no? Y tener también el espacio para el cuidado de la familia y viceversa. O sea, es como combinar cuáles son las responsabilidades también de nuestras parejas, de los hombres al cuidado de la casa, al cuidado de los niños, ¿no? Para que se pueda combinar. Entonces yo siento como que todavía estamos en medio, todavía falta, como tú dices, mucho camino por recorrer para establecer bien las bases sobre esta equidad laboral. Y bueno, ¿qué más que decir que en cuestión de salarios? Fíjate que en el despacho yo te puedo comentar que las mujeres, de todos nuestros clientes, las mujeres son muy bien valoradas, altamente valoradas, lo cual a mí me da muchísimo gusto, porque nos dicen que somos más responsables, que somos más cuidadosas, y eso a mí me da muchísimo gusto. Sin embargo, a puestos directivos con una alta demanda de tiempo, es ahí donde ya empezamos con los peros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hijos, porque tenemos que ir al colegio, porque tenemos que cuidar ciertos aspectos de la vida familiar que tal vez no vamos a poder estar
al 200% de lo que demande la empresa, ¿no? Entonces, sí es un tema muy de mucho análisis, de mucho cuidado, y eso es cuando la mujer se emplea en un trabajo. Ahora, cuando la mujer quiere emprender, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las mujeres que quieren emprender actualmente, mi Luz? Fíjate que ahorita con lo de la pandemia, sí hubo mucha necesidad, nos sacó de nuestro estado de confort. Entonces, a lo mejor las personas que estábamos ganando un sueldo, que estábamos muy cómodos con una jornada laboral, pero ¿qué pasó? Que, pues desgraciadamente, con esta situación, las empresas tuvieron que hacer los ajustes, hubo mucho desempleo, y entonces muchas personas se quedaron sin trabajo. Y eso generó que muchas mujeres empezaron a emprender, ¿sí? Empezaron a generar necesidades a través de las redes sociales y se empezó a incrementar, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otras habilidades, aparte de lo que yo hago a nivel profesional en mi empresa, qué otros? Si yo sé cocinar, si yo sé tejer, si yo sé hacer diseños o hacer globos. Entonces, se vino una revolución con esto del emprendedurismo, ¿sí? Y si bien la mujer ha buscado ese empoderamiento, ahora con este emprendedurismo, pues empezó a ver con esta pandemia que tenía dos ingresos, aparte de su trabajo. Hay quienes dijo, pues yo aquí es mi oportunidad para vender desde casa. O negocios que dijeron, pues vamos a hacer la venta, o restaurantes o empresas de servicio a través de línea, ¿no? Entonces empezaron a generar esta venta en línea, a través de ventas a domicilio. Pero, sin embargo, ¿qué se le ha detectado? Que la mujer, desgraciadamente, sí. Ay, creo que se le fue la señal. ¿O soy yo? Ya, sí se congeló. Se congeló, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Pues vamos a esperar un momentito. Pues estamos hablando sobre la participación de la mujer en la parte del emprendimiento, como a lo que nos hemos enfrentado precisamente en este inicio, desde el inicio de la pandemia actualmente, y es verdaderamente fabuloso. Yo eso es lo que le quería complementar a Luz ahorita escuchándola, que esta parte de la pandemia, pues sí, tenemos muchas cosas negativas, tenemos muchas cosas que sí nos afectaron a nivel psicosocial, emocional, a nivel de salud, perdimos a muchos seres queridos. Sin embargo, también se dispararon y evolucionamos a otro nivel en nuestro trabajo. Es decir, aprendimos a utilizar Zoom, aprendimos a utilizar más tecnología, o lo que comentaba Luz acerca del emprendimiento de las mujeres a generar un tipo de ingreso, y que ahora es mucho más fácil, que tenemos miles de recursos y un abanico de posibilidades para poder crear un ingreso. Entonces eso está fabuloso, creo que eso ha sido una de las bondades que nos ha traído todo este periodo, porque siempre en cada situación es la oportunidad, en una situación de crisis, la oportunidad que tenemos es de evolucionar. Esa es la oportunidad y ese es el aprendizaje que nos da una situación de crisis. Bueno, no sé, equipo, si ya tenemos a Luz en línea o todavía no la tenemos en línea. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a darle 30 segunditos más. Estas situaciones pasan, querido auditorio, pasan porque estamos en un mundo donde la tecnología no tiene palabra de honor. Además, pero estábamos disfrutando mucho de los comentarios y del conocimiento, porque Luz se ha desarrollado a lo largo de todos estos años a nivel empresarial y ha podido conocer las fibras sensibles que se tienen, sobre todo en la no discriminación, que ese era uno de los temas que yo tenía muchas ganas de preguntarle, ¿no? O sea, el tema de la no discriminación de género.
Sí, por favor. Muy bien, regresamos prontito. Vamos a dar espacio a ver cuáles son las fallas técnicas que tiene nuestra querida Luz y regresamos en un momento. Ya regresamos. Bueno, te estaba yo preguntando, mi querida Luz, acerca de los retos que tienen las mujeres para emprender y tú acertadamente nos decías que pues la época de la pandemia fue donde se generó y se disparó como espuma la oportunidad que nosotros tenemos para decirle al mundo, hey, aquí podemos hacer algo. Sí, pero fíjate que así es, pero fue una gran oportunidad, si lo vemos de este lado positivo. Pero sin embargo, se identificó que había mucha carencia o falta de oportunidad en que las mujeres no sabían cómo elaborar un plan de negocio, por ejemplo. No sabían, pues, cómo administrar el tiempo, ¿sí? Administrar su tiempo. También cómo generar, por ejemplo, mayor ingreso, es decir, a través de la solicitud de un préstamo, de un crédito, ¿no? Para empezar a generar bien su negocio. Entonces, sí hay una carencia en cuestión de conocimientos para lo que es el emprender. No solamente es querer y el gusto y por una necesidad, no, verdaderamente hay que hacer todo un plan, ¿sí? Para que verdaderamente sirva tu negocio, ¿no? Y que tenga ingresos y que se vea redituable para ti. Entonces, es más, podemos ver que muchas mujeres ya lo establecieron su negocio, que a esto fue lo que se generaron en la pandemia y que yo todavía siguen trabajando a través de las venta en línea, venta a domicilio. Entonces, pues fue una gran oportunidad, pero sin embargo, sí es importante que las mujeres tengamos esa ganas de seguirnos capacitando, porque desgraciadamente creemos que, bueno, ya sabemos cómo hacer el producto, pero no hay un conocimiento de todo lo que hay que hacer para, pues, vender el producto, ¿no? No conocen, por ejemplo, el mercado, ¿no? Cuál va a ser la distribución de tu producto. Entonces, hay mucha carencia de información y de conocimientos que todavía le falta a la mujer para emprender. Entonces, esos yo creo que son las deficiencias que tenemos las mujeres y que, bueno, por ahí es un área de oportunidad para que, bueno, pues podamos siempre estarnos siguiéndonos capacitando, ¿no? Pero en este mismo tenor del boom de la tecnología, precisamente cuando tú habías salido del aire, yo decía que la tecnología en esta pandemia nos había permitido conectar con las personas, ¿no? Llevar a cabo los productos y darlos a conocer, ¿no? Entonces, precisamente en este tenor también de lo que necesitamos, de lo que necesitamos conocer, profesionalizar las emprendedoras, es también todos estos cursos en línea, ¿no? Incluso el gobierno mismo, el gobierno estatal, promueve este tipo de cursos, de profesionalizaciones para poder evolucionar y llevar a otro nivel tu emprendimiento. Oye, Luz, y hablando de pues todo este rollo de desigualdad que ya hablamos, hablemos de la discriminación. ¿Las mujeres aún sufrimos de discriminación de género? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, pues fíjate que eso, aunque ya está normativo y lo establece nuestra Constitución en el artículo número 1, ¿no? Lo establece en nuestra Ley Federal de Trabajo, que tenemos que tener un trabajo digno, decente, en igualdad de oportunidades. Todavía hay una serie de discriminación en cuestión de prejuicios, ¿no? Como bien decías hace rato, en cuestión de nuestras condiciones, ¿sí? Cómo es nuestra condición física, que hay trabajos específicos para el hombre o para la mujer y que todavía sí hay mucho sesgo y hay mucha discriminación en los centros de trabajo porque pues todavía hay que romper esos paradigmas que tenemos establecidos de que la mujer no puede hacer trabajos o de carga pesada o no puede hacer trabajos especiales porque son específicos para
para el hombre, o trabajos de minería, o trabajos en alturas, porque son específicos para el hombre. Entonces, poco a poco, te digo, es ir rompiendo esos paradigmas, esos prejuicios, pero que sí se ha logrado mucho. En la actualidad, por ejemplo, ya hay estadísticamente alrededor de más de 390 centros de trabajo que están certificados en igualdad laboral y no discriminación, en la norma NMX 025, que no es una norma que es de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo, pero sí bien viene a abonar a que los centros de trabajo cambien ese paradigma, establezcan estas políticas que puedan ayudar a generar esta igualdad, a bajar los índices de discriminación, de acoso sexual, de violencia, a generar ambientes libres de trabajo en cuestión de violencia laboral. Y entonces, sí creo que es un buen mecanismo que ayuda para ir reduciendo esta discriminación, porque si bien la discriminación no la podemos erradicar, ¿sí? Totalmente, es claro que las empresas tienen un gran reto de ir poco a poco, ¿no? Ir poco a poco eliminando todas las formas de trabajo en cuestión de acciones, por ejemplo, de violencia, de acoso, y que todo eso va denigrando. Perdón que te interrumpa, estás hablando de acoso. Y esa es una pregunta antes de que se me olvide. ¿Cómo debería de manejar una empresa un caso de acoso laboral? ¿Cómo se debería de manejar? Hoy en día, como bien dices tú, que la tecnología pues nos ha rebasado en muchas cosas y todo ya lo tenemos fácilmente en nuestras manos. Hoy en día el que no se quiere capacitar o el que no quiere aprender es porque verdaderamente no quiere, porque ya tenemos todo a nuestro alcance. Entonces, hay muchos cursos en línea, muchas plataformas que podemos aprender. Y bueno, ahora, del acoso, precisamente les decía esto porque hay de manera institucional, el gobierno de la República, a través del Instituto de las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pone a disposición de todos los centros de trabajo mecanismos para erradicar esas formas de trabajo. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los protocolos? ¿Sí? ¿Cómo establecer un protocolo? ¿Cómo lo haces? Entonces, hay guías a través te decía, de estas instituciones que nos los ponen para ver cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a trabajar, cómo el centro de trabajo tiene que conciliar y erradicar esas formas de trabajo. Entonces, ¿a través de qué? Puede establecer, por ejemplo, un buzón de quejas y sugerencias, puede establecer una política de igualdad laboral y no discriminación, ¿sí? Puede generar acciones afirmativas y buenas prácticas laborales que beneficien, por ejemplo, en la integración de las familias de los trabajadores al centro de trabajo, que se integren, políticas en cuestión de valores institucionales, y todo eso va obviamente a mejorar pues el laboral, erradicando esa violencia. Y los protocolos, la verdad, cuando una empresa tiene un mecanismo a seguir para... Hoy creo que seguimos teniendo problemas con el internet, ¿verdad? Sí, se cortó un poquito. Sí. En el tema de... No, me quedé, pero se cortó, como que se fue la señal, ¿verdad? Sí, como que se volvió a ir la señal. Pero bueno, entonces, te decía, los mejores mecanismos son los protocolos, ¿no? El protocolo que nos da la guía para saber qué hacer en un tema de hostigamiento. Pero ¿qué tenemos que hacer los centros de trabajo? Acciones preventivas, ¿a través de qué? De políticas, crear políticas precisamente para que no ocurran los hechos. Y cuando ya ocurren, entonces seguir ese protocolo, que bueno, generar una conciliación, hacer... Muchas veces las mujeres, cuando estamos, porque lo viven de los dos sexos, ¿no? Mujer tanto hombre. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues llegar a una conciliación. Muchas veces las mujeres, por ejemplo, o hombres también, que tienen o sufren acoso laboral, desgraciadamente no lo denuncian por el miedo de qué, a que los puedan correr, a que los puedan despedir, a que los puedan señalar, a que los puedan establecer en una esquina o en la congeladora, como se dice, ¿no? Y
que pues te limiten tus actividades y tus funciones, que no te tomen en cuenta. Entonces, todo eso, lo que sufre una persona de manera física, mental, emocional, es muy fuerte. Y muchas veces por el miedo a no denunciar, pues sigue en esas condiciones. Y entonces todos los demás lo observan, pero nadie lo denuncia. No, poco a poco ir quitando esas malas prácticas a través de qué establecer estas políticas, desde las y los trabajadores, ir levantando la voz, levantando las manos para decir, oye, podemos aquí incorporar estas políticas, podemos generar estas acciones que van a redundar en un mejor clima laboral, establecer, por ejemplo, encuestas de clima laboral, acciones, actividades que favorezcan nuestra integración como grupo de trabajo, capacitación, todo eso que va a contribuir a un bienestar personal y obviamente organizacional, ¿no? Me imagino que esas tips que nos das sobre cómo prevenir el acoso también aplica para la no discriminación o serían otras acciones. Es igual, de igual manera, porque cuando un trabajador señala, hace a moving, ¿no? Entonces, o genera un acto de violencia, pues ya cuando una empresa está capacitada, pues hasta todo lo voltean a ver de que, oye, pues no es lo que quedamos, no está estableciendo nuestra política, no está saliendo de lo que se acordó. Entonces, sí es importante, por eso les decía, que acciones preventivas para que no caigan en estos temas, ¿no? Que la empresa no, pues desgraciadamente ya no se vea en una situación de una demanda de hostigamiento o acoso sexual, ya cuando pues ahora sí ya no puede resolverlo, no tiene cómo resolverlo. Entonces, desgraciadamente, pues ya hasta que ya nos pasa es cuando tomamos medidas. Por eso los centros de trabajo ahorita lo que están haciendo precisamente con esta búsqueda de la igualdad, la mujer en esa lucha de la igualdad, de la inclusión en todas sus formas, a toda la población vulnerable, pues es importante que la empresa también establezca estos mecanismos, que también diga, pues yo también voy a crear estos mecanismos para que estemos en igualdad de condiciones y que no se nos vaya a salir de las manos, porque aunque uno como centro laboral establezca acciones, muchas veces pues hay personas que no las llevan a cabo. Tú lo sabes, hay personas que son rebeldes o que se salen no establecen no llevan a cabo sus reglamentos. ¿Y qué pasa? Que pues caen en alguna falta de conducta y desgraciadamente pues a veces no se sanciona al trabajador, sino se señala a la empresa, ¿no? Y entonces ya lo estigmatizan a la empresa, al centro laboral, de que en ese centro laboral, tal. No, entonces por eso las empresas hoy en día buscan maneras de prever para que no surjan estos ambientes o estos climas de discriminación y de violencia. Pero sí es un tema de concientización mucho, Rose, de trabajo, de una cultura, establecer una cultura laboral. Por eso cuando las empresas se quieren certificar en esta norma, no es un cambio de un día a otro, es un cambio total de una cultura empresarial, ¿sí? Que va a verse beneficiado a lo largo, yo les digo, de 8 meses, 10 meses, hasta el año, que vamos a ver resultados cuando verdaderamente cada trabajador se ponga la camiseta y lo veamos a través de nuestros ojos, ese cambio de conducta. Es cuando ya podemos ver que hay un cambio cultural cuando se establecen esas políticas. Sí, súper interesante el tema, mi querida Luz. Desafortunadamente ya se nos acabó nuestro tiempo. Desafortunadamente, pero te prometo que vamos a seguir hablando de este tipo de temas. Te vamos a volver a invitar para poder hablar sobre todo de cómo darle a las empresas elementos que se puedan establecer protocolos para una protección de las mujeres, sobre todo cuando estamos mujeres en la cabeza, cuando vamos mujeres impulsando y abriendo este camino que la verdad nos interesa y es una oportunidad que tenemos de profesionalizarnos y de decir, pues también nosotros podemos, nosotros también merecemos una igualdad laboral, una equidad laboral, pero para esto también debemos seguir trabajando, ¿no? Y actuar responsablemente como mujeres, ¿sí?
y ver el papel, sobre todo ante el respeto de hombres con mujeres, mujeres con hombres, porque ellos también merecen el respeto ante una no discriminación, que hay sus casos también, y eso también merecerá un tiempo en nuestras próximas entrevistas. Luz. Ay, Ros, te agradezco mucho la invitación y efectivamente en esa búsqueda, yo siempre les digo a mis clientes y a las empresas, en esa búsqueda de la igualdad, no caer en exageraciones, sino solamente en el trato digno, en la cuestión del respeto a los derechos humanos. Siempre el respeto a los derechos humanos y en un trato digno hacia la persona como ser humano. Entonces, te agradezco, me encantó estar aquí con ustedes un poquito, compartirles mi experiencia, mi expertise como consultora de la NMX y pues estoy aquí a tus órdenes, Ros, cuando se ofrezca y pues también en mis plataformas, en mis redes sociales a través de Luz Guadarrama. Muchísimas gracias, mi Luz. Gracias. Bonita tarde a todos. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Luz. Gracias, Ros. Un abrazo. A todo el equipo, gracias.